En los pliegues del tiempo, donde la bruma abraza las montañas del norte de España, yacen olvidadas historias que el viento susurra con pena. Hoy viajaremos a un pequeño pueblo, sombreado por la imponente sombra de un monasterio y acunado por los secretos antiguos de los bosques celtas. Era un lugar donde la fe recién llegada se entremezclaba con las raíces profundas de la tierra, una mezcla peligrosa en una época gobernada por el miedo. En este escenario de contrastes, floreció, breve y brillante como la flor de saúco, la vida de una joven llamada Elara. Elara, de apenas 22 años, poseía una belleza que no era solo de este mundo, era la belleza serena de los robles ancestrales y la luz filtrada a través de las hojas. Pero su verdadero don yacía en sus manos. Aprendiz de la anciana Anya, la última conocedora de los viejos caminos, Elara había heredado la sabiduría de los celtas para sanar. Conocía el secreto de la milenrama para cerrar heridas, el poder de la valeriana para calmar el espíritu inquieto y la bondad del tomillo para limpiar infecciones. Para los aldeanos, era un ángel de consuelo, la sanadora del norte. Pero para ella, era simplemente el legado de su gente, un servicio a la vida. La vida de Elara, sin embargo, estaba marcada por la pérdida. La gran peste que asoló la región la había dejado huérfana, con el peso de un único y frágil tesoro sobre sus hombros, su hermano pequeño, Kael, de 5 años. Él era su razón de ser, el sol que iluminaba sus días. Juntos, en su humilde cabaña en la linde del bosque, tejían una vida de sencilla resistencia. Pero en tiempos oscuros, la luz atrae a las sombras, y la sombra tenía un nombre: Fray Alonso de Montenegro. Fray Alonso no era un hombre común. Inquisidor de la región, su devoción se había corrompido, transformándose en una sed de control y posesión. Desde el púlpito de la iglesia, sus ojos, fríos como el acero, siguieron un día a Elara. Y en su interior, no vio a una fiel, ni a una sanadora. Vio un objeto de deseo, un trofeo que su poder le dictaba que debía poseer. Para un hombre como él, acostumbrado a doblegar voluntades en nombre de Dios, la resistencia de Elara sería solo un condimento más en su perverso juego. Al principio, Fray Alonso intentó el acercamiento sutil. La elogió en público, se presentó en su cabaña con la excusa de bendecir el hogar de 2 huérfanos. Pero sus palabras estaban cargadas de una intención que helaba la sangre de Elara. Ella, con una educada pero firme determinación, lo rechazó. «Mi vida le pertenece a mi hermano y a mis hierbas, padre», le dijo. El rechazo encendió la mecha de la obsesión en Fray Alonso. Si no podía tenerla por las buenas, la quebrantaría hasta que, rota y desesperada, cayera en sus brazos. Comenzó entonces una campaña de maldad meticulosa. Desde el púlpito, sus sermones empezaron a hablar de hechicerías paganas que curan con la ayuda del demonio. Susurró en oídos crédulos que la belleza de Elara era un hechizo y que su conocimiento era un pacto con las fuerzas oscuras de los antiguos bosques. La gente, al principio, defendió a su sanadora. Pero el miedo es una semilla que, regada con insistencia, germina. Un niño que salvó con una infusión murió semanas después de otra causa, y Fray Alonso señaló a Elara como la responsable. La gente empezó a cruzar la calle cuando ella pasaba. Las puertas que una vez se abrían de par en par para ella, ahora se cerraban. El aislamiento era su primera prisión. El golpe maestro de Fray Alonso fue cruel y definitivo. Una noche, hombres encapuchados, instigados por él, incendiaron el huerto de hierbas de Elara, la fuente de sus curaciones. Entre las llamas, que devoraban la manzanilla y el romero, Elara comprendió la verdadera naturaleza de su enemigo. No descansaría hasta destruirla por completo. Y entonces, el inquisidor hizo su movimiento final. La citó en la iglesia, a solas. «Entrega tu vida a mí, conviértete en mi esposa en secreto, y protegeré a tu hermano. Te daré una vida de comodidades. Resiste», y su voz se tornó un hilo venenoso, «y acusaré a tu hermano Kael de estar poseído por el espíritu de un lobo». Un niño de 5 años en las mazmorras de la Inquisición no sobreviviría ni un día. El mundo de Elara se desmoronó. Tenía ante sí una elección desgarradora. Salvar su cuerpo y su honor, entregándose a la perversión de aquel hombre, y condenar su alma. O mantener su integridad y condenar a su inocente hermano a una muerte segura y terrible. ¿Cómo elegir? ¿Qué valor tiene la honestidad cuando el precio es la vida de un niño? Esas fueron las horas más largas de su vida. Miró a Kael, que jugaba inocente en el suelo, y supo que no podía ser el precio de su salvación.
Recordó las enseñanzas de Anya. La verdadera fuerza no reside en doblarse como el junco, sino en mantenerse firme como el roble, aunque el viento te parta. Comprendió que había una tercera vía, la más terrible y a la vez la más pura. La vía del sacrificio supremo. Esa noche, abrazó a Kael con una fuerza que el pequeño no entendió. Le susurró cuentos de los héroes celtas hasta que se durmió. Luego, con una calma sobrenatural, escribió una carta a la anciana Anya, suplicándole que, por todo lo sagrado, cuidara de Kael y lo sacara del pueblo. Y al amanecer, cuando los alguaciles del fray Alonso vinieron a por ella ya estaba esperando en la puerta, con la cabeza en alto. El proceso fue una farsa. La acusaron de brujería, de herejía, de volar en escoba y de hechizar al propio fray Alonso. Ella no se defendió, no dio el gusto de suplicar. Cuando le ofrecieron por última vez la salvación a cambio de su sumisión, el ara miró fijamente a fray Alonso y, con una voz clara que resonó en la silenciosa sala, dijo: prefiero la muerte en la hoguera, que arder por siempre en el infierno de tu conciencia. Había preferido la pureza de su alma y la seguridad de su hermano, a una vida de deshonra y complicidad con el mal. La leyenda dice que el humo de su pira se elevó tan blanco y puro que manchó el cielo de gris durante días. Kael creció lejos de allí, criado por Anya, sin saber nunca el verdadero precio que su hermana pagó por su vida. Fray Alonso, consumido por la rabia y la frustración de no haberla quebrantado, se volvió un espectro amargado, atormentado por los ojos verdes que lo desafiaron hasta el final. Y así, la historia de Lara se convirtió en un susurro, en una enseñanza grabada a fuego en la memoria de los tiempos oscuros. Nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay cosas más importantes que el miedo. Que la honestidad no es solo no mentir, sino ser fiel a uno mismo, incluso cuando el costo es todo lo que se tiene. En un mundo que a menudo nos pide que nos dobleguemos, que transijamos con pequeñas y grandes corruptelas, la sombra de Lara nos recuerda que nuestra integridad es el último territorio que nos pertenece. Y que, aunque el mundo la olvide, la elección de morir de pie, antes que vivir de rodillas, es un legado que ilumina la oscuridad durante siglos. Una lección de honestidad y valor, que nunca debemos olvidar.